pero mientras mucha gente de Cruz Azul, aficionados, lo querían ver en el fondo del abismo y lo querían ver fuera del equipo, pues Rotondi en los números te puedo decir que ya levantó un título con Cruz Azul, ¿no? Así de simple y así de sencillo. Entonces, amigos de Soy Celeste, en esta penúltima parte de la tier list de Cruz Azul, en esta evaluación que vamos a hacer torneo con torneo, pero que justo llega en un momento de cambio de técnico, de decisiones corporativas en la máquina, de nuevos refuerzos, una temporada de humo tremenda para la máquina de Cruz Azul, y que nos toca analizar tal vez la parte más sensible del equipo, ¿no? La delantera, nos toca analizar el cuerpo ofensivo de la máquina, cómo está Rod, y bueno, ¿no? Nos vamos arrancando. sí, es la zona más dual de Cruz Azul. Vamos a empezar con un tipo que llegó este semestre. A veces se les pide mucho, muy rápido a los jugadores porque hay ocasiones en las que desde el día uno, ¿no? Te están entregando buenos resultados, buenas pinceladas que no necesitan esa adaptación. Y hay uno que sí está en ese proceso, ¿no? Que es Luca Romero, argentino-mexicano que llegó del Milan, que se hablaba mucho de esta contratación, ¿no? Que venía a Chivas, que venía a Cruz Azul, termina decantándose por la máquina y entrega cosas positivas, pero me deja un sabor de boca un poco amargo porque no tiene los minutos que yo creí que iba a tener en la máquina, ¿no? Llega como un cambio, como un revulsivo, eh, ya grosso modo y de forma global no fue determinante Luca Romero. Sí ha tenido gol incluso, pero no es ese jugador que vino a cambiar la cara de un equipo, ¿no? Como se supone que alguien que viene de Europa, que viene con ese talento, te va a dar ese do de pecho. Entonces, yo me arranco con él en pues, porcentaje o listado que estás poniendo. Yo creo que lo dejo en medio, tendiendo a la baja, eh, pero con la seguridad de que en este torneo de adaptación que ya tuvo, ahora sí, se le tiene que exigir como un refuerzo que costó y costó muy buena gana, ¿no? Sí, a ver, me parece que si usted creía que este es el verdadero Messi mexicano, debe cambiar sus fuentes de información, Uh-huh. ¿no? Me parece que Lucas es un jugador que, si bien tuvo minutos y condiciones en Europa o de ser llamado a selección argentina juvenil, pues es gracias a su pasaporte, Sí. ¿no? Pero me parece que es un jugador que no ha demostrado el nivel para ser titular en Europa, Uh-huh. menos un equipo como el Milan. Me parece que es un jugador que pudiera puntuar sus minutos en la Liga MX y que como Álvaro Fidalgo, ¿no? Pueda convertirse en un referente de Cruz Azul, ojalá pueda irse como multicampeón de la máquina y ahora sí dar el salto al viejo continente. Me parece que Luca llega con reflectores de más, con muchas expectativas, muy Muchos. por encima de la realidad, ¿no? Muy por encima de lo que realmente los que estudiamos un poquito a Luca pudiéramos esperar, ¿no? Yo estaba seguro que no iba a ser eh, pues de referente o el nuevo Joao o el nuevo, terminó siendo más parecido a Marañao, ¿no? En Sí. algunos partidos. Entonces me parece que Luca es una promesa de Cruz Azul, como dices, no termina por tener un buen torneo, también los minutos que le dan no nos permite darlo de un mal torneo o una decepción, pero sí me parece que tiene mucho, mucho potencial para dar en Cruz Azul y que no lo ha aprovechado el mismo jugador tal vez, ¿no? Sí, lo voy a poner en la lista de regulares. Se le da este famoso semestre de aprendizaje, de acoplamiento, como tú le quieras llamar, pero tiene que demostrarlo, ¿no? Para estar en Cruz Azul hay que subir la vara un poquito, hay que subir la vara de quienes llegan, porque también hay que decirlo, o sea, vamos a hablar ya en un siguiente video de la directiva, pero Cruz Azul invirtió. Cruz Azul invirtió este semestre con Orozco Chiquete, le invirtió con Mateos Bogus, le invirtió con el mismo Luca. Entonces, pues en este nivel de exigencia que Cruz Azul como directiva puso las piezas, puso el dinero, Luca no se ha mostrado al 100, pero está en ese proceso, ¿no? Entonces, no sé qué quiere decir con el siguiente jugador, que creo, perdón, antes de terminar con Luca, no es un delantero, no es un delantero centro, pero es un complemento en la extrema que sí te puede dar ese salto de calidad y dependerá de él y de sus condiciones y del nuevo técnico,
que pueda dar ese salto, ¿no? Para A mí me justamente parece que más que valorizarse. un medio ofensivo debe enfocarse más como un extremo, ¿no? Un extremo por derecha, un segunda punta, ¿no? Hasta un 11, ¿no? Digamos, Ujú. hablando de táctica, para poder ser más fundamental en el campo, ¿no? Porque también no ha demostrado condiciones tan óptimas de regate, ¿no? O Así de es. drible para poder irse tan a la banda. Entonces vamos a esperar, esperemos a Luca, que para el fútbol mexicano aún tiene una buena edad, ¿no? Para considerar y tal, pero si quiere dar el salto a Europa, pues tiene que consolidarse con Cruz Azul. Correcto. Vámonos con el Y siguiente jugador. hablando de alguien que se debe consolidar en Cruz Azul, que también tiene, yo creo que muchos más haters que fans, eh, Carlos Rodolfo Rotondi, el jugador argentino que ya lleva sus años aquí en Cruz Azul, que hace 6 meses, ustedes pueden checar el video tras la eliminación en semifinales, dijimos que este era el torneo para consolidarse de Rotondi. ¿Lo logró, no? Para mí sí, para mí sí. Y te voy a explicar por qué. Porque justamente él llegó como una promesa que era el mejor pasador de la Liga Argentina, que tenía que quitarse la gran losa que tienen el 99% de jugadores de Cruz Azul, que es el tema mental y de no ganar, que venía de 2 torneos donde fue señalado, marcado, criticado y casi, casi aniquilado por la afición de Cruz Azul. No, a ver, Y tuvo él, un hinchamiento público. Él mismo lo declara sí, en las entrevistas de la final, que, que había momentos en que ya no quería ni jugar fútbol, ¿no? y, y le voy a dar su acierto y su punto a la directiva. Lo supo llevar, lo supo, incluso hay un video, ¿no? Si no me equivoco, en Liguilla, o no me acuerdo exactamente el momento en el que les hacen una pieza de redes sociales a Rotondi, que tiene un partido importante, este, y en este proceso de dos señalamientos públicos, yo creo que sí se logra reponer, lo van llevando de a poco, le van quitando responsabilidades defensivas, que es el caso en el que traen a Omar Campos, a Orozco Chiquete, es un tipo más de recuperación del medio campo en adelante, y lo dejan en la posición donde es el más virtuoso, ¿no? Que es este extremo ofensivo, que es este tipo que mata los centros, este tipo que tira los corners, este tipo que llega de segunda línea y define, este, baja su cuota goleadora, pero tiene un aumento en la presencia ofensiva del equipo, ¿no? Y tan es así que logra, si no marcar en la final, sí ser determinante en momentos puntuales en el que el equipo necesitaba ese poderío ofensivo, lo tiene con Rotondi, se convierte en una pieza clave, tan es así que se le extraña muchísimo en la semifinal de vuelta y se busca ese proceso de recuperación para que llegue a la final y en la final demuestra por qué es de los titulares de Cruz Azul y afortunadamente para él y no es en descargo de los que siempre lo defendimos, pero levanta ya un título con la máquina, ¿no? Que es algo que le va a quitar y ya le va a vaciar el chip negativo de Cruz Azul. Decías tú en diciembre, este es el semestre de consolidación de Rotondi, yo creo que se consolida, pero este semestre de julio a diciembre tiene que ser el semestre de su prime, ¿no? Porque también es un tipo que va a empezar a subir a esa etapa de los 28 30 años, donde dicen los entrenadores que es donde encuentras la mejor madurez futbolística, ¿no? Yo creo, en el caso de Rotondi, lo estaba analizando, puntuando, ver dónde lo podía poner. Sí llegó un momento en el que yo creí que pudiera estar entre los jugadores con el mejor desempeño, con un super torneazo. Sin embargo, hay algo que no me permite puntuarlo como los mejores de Cruz Azul, Que es, que es justamente que Rotondi jugó con miedo todo el torneo, con miedo a la crítica, con miedo al abucheo, con miedo a este volver al linchamiento público. hay una jugada en CONCACAF, ¿verdad? ¿Te acuerdas que la desvía y casi se convierte en autogol? No sé si Contra el mismo América, ¿no? contra el mismo América, sí. ¿Qué reflejo de Entonces, lo que dices? Carlos Rotondi no llega a ese prime este torneo por miedo a volverse a equivocar, por miedo a volver a fallar. Y me parece que se equivoca ahí, ¿no? Porque ya tienes mejores condiciones defensivas con otros jugadores como equipo
y que Rotondi, si bien hace un buen torneo, la lesión lo termina por sacar de la semifinal de vuelta ante América. Tiene que demostrar ahora sí, ¿no? En Cruz Azul, digamos, un prime. Tiene un gran torneo. Yo incluso me atrevo a calificarlo en esta lista y por los momentos vividos, por encima de Kevin Mier, por encima de Nacho, por encima del mismo Jorge Sánchez, como el mejor jugador con un gran desempeño. No es el prime, no es el top de Cruz Azul, pero sí me permito tenerlo, digamos, como uno de los mejores, top 4, top 5 del equipo. Tenía que, más allá de ser de los mejores, tenía que rescatar su confianza, tenía que rescatar al futbolista y creo que se logró, ¿no? O sea, creo que es un saldo más positivo que negativo sin llegar a ser un top 3 del equipo. Pero mientras mucha gente de Cruz Azul, aficionados, lo querían ver en el fondo del abismo y lo querían ver fuera del equipo, pues Rotondi en los números te puedo decir que ya levantó un título con Cruz Azul, ¿no? Así de simple y así de sencillo. Entonces, vámonos con el siguiente delantero que tienes en la lista. Yo lo colocaría justo en la segunda línea, perdón, antes de ir, del mejor abajito, ¿no? En este escalón, segundo piso de Cruz Azul. Fue bueno, pero hasta ahí, ¿no? Sí, sí, ahí estaría. Y pues nos seguimos con alguien que en su momento fue el jugador más caro que contrató la máquina. Y como que Cruz Azul quiere superar ese jugador cada año, ¿no? El Toro Fernández, que si algo pueden decir los Pumas es que nos estafaron ahí con el Toro. Las lesiones no lo han dejado desde que llegó a Cruz Azul. Se lesionó hace un año, casi se pierde todo el torneo. No fue referente, ¿no? En Cruz Azul el torneo pasado. Y en este que ahí iba puntuando, igual nuevamente las lesiones. Vuelven a sentar al Toro Fernández en lo que para mí fue un torneo decepcionante por lo que se pagó por él, por lo que se espera de él, y que también es un jugador que ahora también vuelve a jugar con miedo. Volvemos a Sí. lo mismo, pero él por miedo a lastimarse, por miedo a las lesiones, y que no digo que ya se tenga que ir de Cruz Azul, porque te voy a dar un dato. Eh, yo no creo que se va de la máquina este torneo, porque Cruz Azul no va a tener retorno de inversión óptimo si se va ahorita con las lesiones y con lo que hoy cuesta el Toro. Sí, va a intentarlo una vez más, ¿no? Es decir, va a intentarlo hacer ese segundo delantero para darle otro chance, porque el valor de riesgo son las lesiones, como bien dices. Y es algo que le pasó al tema de Montaño, ¿no? Pagaste tanto por él, pagaste unas buenas cantidades. Afortunadamente, lo que rescato del Toro de este torneo es ese partido contra América en CONCACAF y esos minutos que tuvo contra Pachuca, si no me equivoco, donde hace gol, donde resuelve contra Querétaro también, donde hace gol. O sea, es un Sí, tipo a que ver, sí tiene calidad, sí la tiene, porque sí la tiene, ¿eh? este torneo se aventó 16 partidos, o sea, digo, cambio, recambio, lo que sea. Fue más contundente, ¿no? O sea, digamos, fue más presente, perdón, en Sí, el en tema poco tiempo de con Vicente. los goles, ¿no? Tiene 3 goles en el torneo, si bien se pierde la final de Vancouver, como dices, ante América fue este poste, ¿no? Que necesitaba Cruz Fue Azul, ese Montoya que necesitamos. que necesitamos, pero pues no termina de ser suficiente para un hombre que costó en su tiempo 8 o 9 millones de dólares. Sí, 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 sí. Chis, Chispazos fue lo que tuvimos del Toro, ¿no? Las lesiones musculares, como decimos, no lo terminan y por lo tanto su cuota goleadora termina de ser muy, muy baja en la máquina. Y crudamente es decepcionante, ¿no? Entonces ahí lo dejamos en ese escalón. Como dices tú, tendrá que ser su semestre ya de consolidación, pero si se vuelve a lesionar, pues va a tener que pasar lo que pasa con el siguiente jugador que tienes en lista, ¿no? A ver, yo creo que del Toro Fernández la va a tener complicada. ¿Por qué? Porque Cruz Azul va a tener tal vez una o dos contrataciones aquí, en esta posición. Y no le puedes dar la tercera posición al Toro teniendo a Ángel Sepúlveda, No, que ahorita vamos a hablar de él. Eh, entonces, ganarse otra vez el puesto y un jugador por lo que pagaste por él estar en el sub-21 tampoco vale la pena. correcto. Entonces, lo vamos a dejar como tal vez el del torneo más decepcionante por sus lesiones.
y que ojalá pueda tener este último baile con Cruz Azul y levantar el nivel, ¿no? De acuerdo. Quien ya no va a tener probablemente su última oportunidad con Cruz Azul, el jugador más caro de la máquina el torneo pasado, alguien que se devaluó casi $3 millones este torneo en la máquina, Yorgos Giacomakis, delantero de la máquina, número 11. Uh-huh. Me parece que nunca termina por acoplarse a Cruz Azul ni al fútbol mexicano. Y este es el caso, a diferencia de lo que decías del Toro, en el que no se puede vender para valorizarse. Aquí hay que venderlo para que no se deprecie más, ¿no? De una vez, ya. Ahora sí que lo que te ofrezcan, véndelo bien. Es un tipo que tiene potencia, es un tipo que tiene goles, es un tipo que aparece en momentos que no fueron importantes, o sea, y me refiero en un 4-1 contra América donde hace gol, en esos partidos contra Mazatlán donde hace gol, pero las lesiones musculares muy frecuentes, incluso más frecuentes que las del Toro, hacen precisamente que esta continuidad para lo que se paga, para el nivel que traía, para de dónde venía, para cuántos viste en cantidad económica versus el resultado, pues es increíble que pagando lo que pagaste termines en la banca, ¿no? Que un tipo con mayor edad te gane el partido, con menos incluso potencia física, con menos cualidades Minutos, técnicas, ¿eh? con Sí, sí, menos sí, minutos. sí, 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 te ganó la partida. Entonces, Yorgos se especula y se rumora, y creo que ya es prácticamente un hecho que será la primer baja de Cruz Azul que se está buscando para buscar esa plaza de extranjero. Entonces, lamentablemente, hay que decirlo, se va a ir como el 90% de la gente que se va de Cruz Azul, ¿no? Como algo que pudo ser, que no sucedió, y al costal del olvido, ¿no? Y vámonos al que sigue. Sí, me parece que Yorgos, pues sí queda de ver. Con la máquina se esperaba muchísimo más del griego. Uh-huh. Y justo descubrimos a un Ángel Sepúlveda por estas deficiencias de Yorgos, ¿no? Porque no tiene ni los minutos, no tiene la capacidad de golear. De hecho, salió, ¿te acuerdas de esta nota de que iba a dar no sé cuántos dólares por una asistencia de gol? Y no Uh-huh. volvió a marcar nunca, ¿no? Sí, Giacomakis. con la cartera llena. Y entonces con esto, desde el torneo pasado despierta alguien que llegó de último momento a la máquina, alguien que no se esperaba su contratación, alguien que llega justo en los minutos finales, me acuerdo de Raf, ¿no? Esa tarde Uh-huh. A del mitad de último semana. día para regresar a un jugador, llega como una solución a la lesión del Toro, sí, ¿verdad? O No, llega, llega un no me poquito antes, acuerdo. no llega Ah, antes, llega antes. llega un torneo antes. Pero llega de último minuto y que con la lesión del Toro y que con las lesiones y la falta de gol de Yakumakis Uh-huh. empieza a cerrar partidos el torneo pasado. Y este torneo se consolida como el goleador de Cruz Azul en CONCACAF y un referente al ataque de la máquina. Hablamos del ángel del gol, el ginecólogo del fútbol, Ángel Sepúlveda, ¿no? Sí, es un tipo que diría Martinoli, le llega tarde su prime, pero fíjate, son 9 goles que hacen con CACAF, 2 de penal, y en este torneo de apertura, hacen 5 anotaciones, o sea, te habla de un total de 14 goles en este semestre, lo que lo posiciona en el jugador más efectivo de Cruz Azul en la delantera, así de simple y de sencillo. Tiene 16 tiros al arco en este torneo con Cruz Azul y justamente es un tipo que llega, si no me equivoco, desde el Potro o desde Tuca Ferretti como una solución ahí de segundo, tercer delantero, teniendo el mejor torneo que había hecho con Querétaro. Lo ficha a Cruz Azul en estas cosas random que tú dices, es que está bien, o sea, no me estorba, pero todos lo decíamos, no va a ser la solución para alguien que quiere estar en Cruz Azul, ¿no? No lo traías como solución, lo traías como un parche. Y este semestre, y creo que todos los semestres que está en Cruz Azul, que va para 2 años, cumple y cumple y cumple. Y este último semestre se convierte en el torneo más eficiente de Ángel Sepúlveda, que lo lleva a selección nacional, que lo lleva a subirse a este tren de la selección previa a Copa Oro. Y es un tipo que, para los que tenemos la oportunidad incluso de conocerlo en persona y desde su paso por la Liga de Ascenso con Mesa, con Morelia,
salvo Chivas, es el equipo donde no destacó. Pero destaca en un Querétaro, destaca en Cruz Azul, hoy se convierte en este jugador de culto, por así decirlo, de la máquina, en el que prácticamente pudo estar en la misma lista de los Bozo, de los Gerardo Flores, de los Bernardelos, que iban a pasar sin pena ni gloria. Y hoy el cuate Sepúlveda, te lo voy a decir, en los próximos 20 años va a ser un tipo de culto en la afición de Cruz Azul, porque es el tipo goleador por encima de Yorgos Giacomakis, por encima del Toro Fernández, y es hasta cierto punto raro lo que te voy a decir, pero a pesar de los títulos de goleo del Tito Villa, ya está por encima del Tito Villa, ¿no? Porque levantó un trofeo con la máquina, Sí, lo porque posiciona. Hermosillo no hay un mexicano que te trabaje de esa forma, ¿no? Tal vez el Chuleta Orozco, que fue campeón en CONCACAF y campeón goleador en el torneo, pero pasaron más de 10 años, ¿no? En que encontráramos un mexicano que levantara la mano en Cruz Azul, y hoy el cuate Sepúlveda puede estar en un año futbolístico adicional, ya a sus 34 años, lamentablemente ya no le va a dar para más, porque así es el fútbol y así es el tema físico, pero el día que decida irse de Cruz Azul o el día que la directiva decida ya no renovarle más, se va a ir por la puerta grande, ¿no? Porque le dio algo a Cruz Azul que la gente pedía y que no pensamos que lo íbamos a encontrar en el cuate del gol, ¿no? Sí, a ver, me parece que lo de Cuate va a ser un estudio de caso del fútbol mexicano, ¿no? Sí. De cómo repunta y repunta en un equipo tan valiente como Cruz Azul, ¿no? En un equipo que si bien alcanzó su prime el año pasado, Uh-huh. eh, convertirte en uno de los referentes de ese equipo, porque digamos, con Antuna, que fue goleador hace un año y medio, Y campeón metió, de goleo. metió 1 o 2 goles Cepu, ¿no? Pero cuando se le abre la puerta total, se convierte en la única opción de Cruz Azul. Y, Uh-huh. y no con goles tan sencillos, ¿eh? Tú ves la cantidad de goles que mete Cepu este último año, Uh-huh. y no son goles sencillos, o sea, son goles de un delantero que tiene que estar ahí de cualidades. El Rebotes, mismo ¿no? gol que mete con selección hace una semana es un gol complicado. Entonces me parece que Sepúlveda, pues bueno, termina su carrera en Cruz Azul y futbolística de una gran forma, y no porque se va a ir ahorita, me parece que le queda un año de contrato, pero la termina de buena forma. Ya lo que pase con Cepu, porque sigues esperando más de otros jugadores, es una ganancia, Sí, 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 ¿no? lo que tenga el Cepu, incluso teniendo un mal año, se va a ir en positivo con Cruz Azul, ¿eh? Y para mí eso lo convierte en el jugador mejor calificado de este equipo. En el jugador, ¿por qué? Porque las expectativas tal vez no eran tan altas para él, Uh-huh. ¿no? Si bien esperas que haga competencia, si bien esperas que pueda mejorar el grupo, ¿no? Que pueda ahí pisarle los talones, termina por comerse al Toro Fernández, termina por comerse a Yacumanquis y termina por convertirse en un referente histórico de la máquina, porque así va a ser recordado, Yo ¿no? te voy a hacer una pregunta, a ver, justo con lo que acabas de decir. ¿Qué tan positivo es que el mejor jugador, pero yo lo voy a poner a la par de Eric Lira, ¿eh? O sea, hay dos, él y Eric Lira para mí. Sí. Si no pones a Eric Lira, pues no. Pero qué tan bueno, qué tan malo es que el mejor tenga 35 años. Es que es lo que te digo, tal vez estamos siendo, digo, ahorita tendremos que hacer un análisis de cada posición, pero tal vez estamos siendo muy críticos con algunos jugadores porque justo su edad, su talento, sus condiciones te dan para más, ¿no? Claro. El caso de Willardita, el caso de Mateo Bosch, el caso de Lorenzo Farabelli, que los tenemos en esta parte decepcionante del torneo, porque se espera más de ellos. El Uh-huh. caso de Charlie, el caso de Montaño, de Lucas, de Mauri, que están en una condición aceptable, Uh-huh. esperas que suban su nivel el siguiente torneo. El caso de Rotondi, el caso de Kevin Mier, el caso de Jorge Sánchez, demostraron un gran nivel, pero hubo partidos donde estuvieron por encima de los mejores de la liga en su posición. Sí. No cuento a Nacho porque también ya va en una curva
descendente, donde va a tener menos minutos todavía. Que al ser un jugador polifuncional, siempre y nunca tiene cabida, ¿no? Pero al haber tantas lesiones y movimientos en Cruz Azul, se volvió en un titular indiscutible. De acuerdo. Lamentablemente para Nacho, yo no lo tendría como un jugador pilar, porque ya tienes que dar cabida a nuevos proyectos, a nuevos jugadores, y el histórico Nacho, pues mejor justo que se vaya por la puerta grande, ¿no? Igual le queda un año de contrato, pero que ya lo que pase con Nacho tiene que ser ganancia. Esto que pasaba con el Chaco Jiménez, de que los últimos 10 minutos entraban aplausos y te salvaban. Me acuerdo de esa jugada con Iñak, porque estábamos ahí en el estadio, de un Chaco que ya no tenía para dar, porque las piernas ya no le Ya daban, no le daban. y que da su último esfuerzo. Eso es lo que espero de Nacho. Y Y del lo que espero cuate. de Sepu es que esos 10 minutos que le den cada partido se pueda convertir otros 5 o 6 goles. Porque tiene las condiciones. Sí. Me parece que por eso yo lo pongo por encima del mismo Piovi y del Lira como el top 3 del equipo. Porque el cuate, digamos que es un tipo que le estoy premiando el trabajo, que le estoy premiando esta superación, el que te pongan 2 extranjeros top. O sea, me parece que el cuate no vale ni su carta ni el 5% de las dos juntas. El 10% de valer, ¿no? De las dos juntas. Que pongan a competir contra 22 millones de dólares es complicadísimo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pues con eso vamos a dar cierre, ¿no? Al tier list de Cruz Azul en la delantera. Nos falta un videíto más, nos falta un videíto más que puede ser bastante polémico si lo queremos desmenuzar a profundidad. Quédense aquí en Soy Celeste, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video y recuerden, cada vez falta muy poco para volver a ver a la máquina. Abrazo y nos vemos en el siguiente video.